acerca de la justicia. Es un tema fundamental para poder vivir en sociedad. La justicia es una virtud humana que en definitiva la persona debe cultivar, debe incorporar, debe alcanzar. La justicia es una relación. Se puede decir que es la condición necesaria para que los seres humanos puedan convivir. Sin justicia no hay convivencia humana posible. Es la base, el fundamento, no es el fin. El fin es la caridad humana, pero sin justicia no hay posibilidad de convivir humanamente o de constituir una sociedad humana en un sentido estricto. Visto así, uno tiene que pensar que la justicia es una forma de dar algo a alguien y ese algo que uno da al otro simplemente le corresponde, ya sea por mérito o por el hecho de ser quien es. Cuando nosotros decimos que damos algo a alguien que le corresponde por el simple hecho de ser persona, en este caso persona humana, es el respeto, por ejemplo. Respetar a alguien es algo que el otro posee como un derecho y que yo simplemente tengo que darle. En el fondo tengo que reconocer que el otro posee aquel derecho y que en este caso es el respeto que el otro se merece por ser una persona que posee una dignidad humana. La dignidad es una palabra que remite a una cierta superioridad, a una cierta plenitud. Y el respeto, en su origen, significa mirar a otro con reverencia. No es que nos andemos reverenciando en forma victoriana, una especie de manierismo. Es simplemente el tratar a otro con reverencia por ser una persona humana. Desde luego, tratar con respeto a otro significa hacer justicia, darle lo que a él le corresponde. Cuando no hay respeto entre nosotros, cuando no nos escuchamos, por ejemplo, cuando no nos comprendemos, cuando intentamos que el otro solo piense como yo pienso, estoy faltando al hecho mismo de la dignidad única y irrepetible que tiene el otro. Estoy, por lo tanto, faltando a la justicia. La justicia, para que se dé, tienen que ocurrir tres requisitos. El primer requisito para que la justicia pueda aparecer es que, en cuanto que es una relación, tiene que existir al menos dos personas. Esto inmediatamente nos lleva a pensar de que el hombre no puede ser justo consigo mismo. No hay justicia conmigo mismo. Yo no puedo hacer justicia conmigo porque se requiere la existencia de otro, salvo que yo crea que soy dos, ¿no es cierto? Pero la justicia, para que se dé, tiene que existir como requisito esencial la existencia de dos seres humanos. Y la primera forma de justicia natural propia del ser humano es respetar a otro. El segundo requisito para que la justicia pueda aparecer consiste en que el otro posea algo propio, un suyo, que se dice técnicamente en filosofía social y política. Ese suyo es su derecho. Es un derecho, un suyo, lo que le corresponde y que yo simplemente tengo que darle y reconocer aquello que el otro posee, lo suyo, su derecho. De ahí que si no hay un derecho, si no hay un suyo, no hay justicia. Por ejemplo, los padres, al ser progenitores de un hijo, no reproductores, pero la reproducción supone siempre la existencia de otro que es idéntico o igual. Procrear significa que yo soy medio para que aparezca alguien que es único y irrepetible. Esa es la diferencia entre procreación y reproducción. Cuando los padres procrean, son medios para la procreación de otro ser humano único e irrepetible,
es decir, que posee una dignidad que además es inviolable, que nadie puede quitarle desde fuera, ese hijo tiene ciertos derechos, algo suyo. Y eso suyo que posee el hijo es que tenga padre. Los padres no tienen derecho a tener hijos, los hijos tienen derecho a tener padres. Los derechos suponen ciertas obligaciones, en este caso del padre o los padres, a educar al hijo, es decir, tratarlo de acuerdo a su condición como ser inteligente, voluntario y libre. La educación permite, en cuanto que es el alimento de la inteligencia y el amor que es alimento de la voluntad, el conocimiento y el amor permiten que la persona pueda florecer, pueda alcanzar su plenitud. De ahí que es de justicia, por lo tanto, que los hijos posean padres y los padres es de justicia que eduquen a sus hijos en el conocimiento y el amor, que son los ingredientes nutricios que permiten que un ser humano pueda alcanzar su desarrollo personal en el ámbito material y espiritual. Hay un tercer requisito o condición necesaria para que la justicia pueda esplender, pueda aparecer. Y ese requisito significa que hay una relación de igualdad. Hay diferentes formas de relación de igualdad entre los seres humanos para que puedan aparecer la justicia. Y de hecho, dependiendo del tipo de relación de igualdad, va a aparecer un tipo distinto de justicia. Hay una igualdad que se llama aritmética, que en el fondo consiste en que cuando uno da, recibe lo equivalente. Y esa igualdad aritmética en que uno da y recibe lo equivalente es la que habitualmente ocurre en la sociedad. Por ejemplo, uno va a comprar un determinado bien o un servicio, cualquier tipo de bien u objeto que requiere, uno paga por aquello y la persona le entrega aquello y aquello que uno paga es equivalente al objeto que ha recibido. Las cosas no son tan sencillas, ¿sí? Sin embargo. La justicia supone que es un acto de la voluntad de la persona, es decir, yo quiero realizar ese acto de intercambio. Si no hay una voluntariedad en ese acto, no hay justicia. ¿Por qué? Porque la justicia es un tipo de bien, es un tipo de bien social. De hecho, es una virtud personal que tiene una dimensión social. Se dice que la justicia es la virtud social por excelencia. Y las virtudes se adquieren y los bienes se dan o se entregan o reconocen lo suyo del otro de manera voluntaria, es decir, libre. A nadie se le puede obligar a ser justo en ese sentido. A nadie se le puede obligar a comprar un determinado bien, es decir, a realizar un acto de transacción en que lo que se entrega y lo que se recibe son equivalentes, que es un acto de justicia que se llama conmutativa. Conmutamos, comerciamos, es la misma palabra. Conmutar, commercium, es realizar un intercambio. Naturalmente que para que ese intercambio se realice de manera humana, hay otro elemento que tiene que acompañar ese acto de justicia. No es simplemente que yo entregue un dinero o un bien a cambio de otro bien, el comercium, sino que debe hacerse de una manera humana. Y esa manera humana normalmente se llama afabilidad, en que ese intercambio se hace de manera afable. O si usted quiere, con buen trato. Cuando usted va a comprar algo, va a intercambiar un bien, uno dice, bueno, lo hace de manera afable, ¿no? Tratando al otro de acuerdo a lo que él es, un ser humano. Tirar las monedas, gritarle, etcétera, puede implicar que el otro no quiera realizar el acto de justicia. En este caso de intercambio, porque nadie está obligado a hacer el bien, ni tampoco un acto voluntario. La violencia justamente lo que impide es la voluntariedad de la acción humana, o si usted quiere, la libertad humana. De manera que
este primer elemento de la justicia, de dar a cada uno lo suyo, lo que le pertenece, es un tipo de dar imperfecto. Por esa razón, no se puede exigir justicia a todo evento, porque el ser humano es un ser que no es plenamente perfecto. Se perfecciona o no se perfecciona. La justicia entonces tiene como una forma de dar, y la forma de dar más perfecta es el amor humano. Se fundamenta, por lo tanto, la justicia en el amor. Es una forma de dar imperfecta. La forma de darse más perfecta es el amor humano. Y para darse uno tiene que ser dueño de uno mismo, es un acto libre. Y para ser dueño de uno mismo uno tiene que educarse. Educarse fundamentalmente lo que se ha denominado siempre la educación de la persona, aunque hoy día estamos lejos de aquello, porque se ha perdido en qué consiste educar verdaderamente a un ser humano, que es adquirir virtudes humanas. Cuando una madre piensa o un padre piensa en el hijo o el yerno ideal, la persona que uno quisiera para sus hijos, ¿en qué consiste aquello? Bueno, básicamente que sea, por ejemplo, responsable, trabajadora, cariñosa, que sea afable, que sea preocupada por los demás, que no siempre ande pensando en sí mismo, que sea una persona justa, que sea una persona que tenga un carácter más apacible, pero que al mismo tiempo tenga empuje. Bueno, todas esas características de un ser humano se llaman virtudes y se adquieren. Y por lo tanto uno puede ser, a partir de esa adquisición de las virtudes, dueño de uno mismo y por lo tanto actuar de una manera libre. La justicia es una de esas virtudes que hacen mejor a la persona en la acción que realiza y la va perfeccionando en las futuras acciones que ella va a acometer. La justicia entonces, como una virtud social, es fundamental para poder vivir en paz. Pero hay otros tipos de justicia. Está la justicia, por ejemplo, en que la relación que se da entre las personas o entre los sujetos que intervienen en esta relación de justicia, que ya no es conmutativa como la justicia que acabamos de ver, que se da entre personas. Hay un tipo de justicia en que la relación es de carácter geométrica, se dice. Y ahí aparecen dos tipos de justicia. La llamada justicia legal y la justicia distributiva. En ambos casos hay un elemento que es común a ambos tipos de justicia, que es el mérito, o la carga que uno tiene que asumir para poder vivir en sociedad. El mérito básicamente se da cuando se aplica lo que se llama la justicia distributiva. Por ejemplo, una beca. La beca consiste en un bien que se le distribuye a alguien en virtud de un mérito que posee. Puede ser de acuerdo a la naturaleza de la actividad que vaya a realizar. Si es futbolista, ser buen futbolista o intentar al menos que uno advierte que hay una cierta capacidad de disciplina en la persona que quiera ser futbolista, entonces la becamos. En el ámbito de la universidad es ese empeño, esa determinación que tiene la persona por estudiar, que es una virtud también el estudio, la estudiosidad. El deseo ordenado de saber se denomina. Bueno, y uno puede becar efectivamente a personas porque de alguna manera poseen el mérito, es decir, los hace acreedores de aquello. No es simplemente un acto así como de caridad, caridad entendida de una manera muy poco profunda, de que yo le doy a algo porque soy bueno. No, estoy reconociendo en el otro un requisito, un mérito que él posee y por lo tanto de alguna manera se hace acreedor de un derecho, que en este caso es una beca, por ejemplo. Por eso es muy complejo el tema este de que todo deba regalarse a los seres humanos. Los seres humanos, para que puedan ser tratados dignamente, deben merecer aquello.
hay cosas, sin embargo, que son tan fundamentales, tan básicas, que por el solo hecho de ser humano uno las merece o debería poseerlas o tener la capacidad de poseerlas. Y allí viene, ¿no es cierto?, el hecho de que desde el punto de vista gubernamental exista una igualdad ante la ley, una igualdad de trato ante la ley, pero que yo pueda acceder a aquellos bienes y tengo que tener las condiciones para que eso ocurra. Muchas veces los problemas que existen en las sociedades son de justicia, en virtud que no existen las condiciones para que las personas puedan, teniendo mérito, haciendo fuerza, alcanzar aquellos bienes que le permiten a ellos, a estas personas, a toda persona humana, una cierta perfección humana. Ahí hay un fallo en la sociedad. Por ejemplo, no se le paga lo que debe pagársele por su esfuerzo. No se le reconoce el mérito que posee. Y cuando eso ocurre, se llama corrupción de la sociedad. La corrupción es una especie de muerte de la sociedad, porque hay algunos que son tratados de una manera ventajosa sin tener el mérito de una justicia, en este caso, por ejemplo, distributiva. Se les da lo que no merecen. O muchas veces puede ocurrir que se pueda ofrecer lo que no se puede dar. Y hay un principio básico, es que nadie da lo que no tiene. Un tercer tipo de justicia es la llamada justicia legal, que el ejemplo más clásico es el pago de los impuestos, que consiste en que yo experimento una carga como ser humano, en virtud de que los otros seres humanos de alguna manera son hermanos míos en cuanto tenemos un mismo origen y un mismo padre, para quienes creemos. Yo me tengo que hacer cargo del otro. Y ese cargo significa, hacerme cargo, significa una carga para mí. Y por eso yo, por ejemplo, pago impuestos. En la medida en que aquello que es carga para mí, yo aporto a la sociedad para ayudar a otro, debería ser un problema grave de justicia el que esas ayudas, esas cargas que suponen para mí el hacerme cargo de otra persona y que el Estado o el gobierno, en este caso, no las distribuya adecuadamente, está cometiendo un acto de injusticia que al parecer está bastante normalizado desafortunadamente en muchos países. ¿Por qué? Porque hay corrupción, hay robo, hay situaciones en las cuales las personas creen que el tener derecho a distribuir es una especie de que esos bienes le pertenecen y se convierte en una especie de botín para la persona o para los grupos de interés. La justicia perfecta no existe. Necesitamos esa habilidad en el trato y el amor humano que hace que la imperfección de la justicia de esa relación entre los seres humanos pueda alcanzarse en una mayor plenitud. Por esa razón, cuando se dice que no hay perdón ni olvido en la justicia, es verdaderamente una injusticia, porque no hay ningún ser humano que pueda dar justicia de una manera perfecta.